desde Nuevo León, México, para el mundo de habla hispana. Hablemos, hablemos claro y... Desde la muy noble, leal, pacífica, hermosa, heroica, asísmica por ventura de Dios. Hoy tuvimos otro sismo en México, sonó la alarma sísmica. Y con el gentil patrocinio de los Congales del Bienestar. Fíjate, la compañía esa que se creó de la gasolina del bienestar es una empresa privada. O sea que los Congales del Bienestar podrían surgir de manera similar, no como una dependencia o un organismo directo del gobierno, sino como una sociedad con, de algún modo, la venia, pues. Así es. Entonces yo espero que pronto tengamos ya de manera formal el esquema de los Congales del Bienestar. Pero bueno, compañeros, esta es una más de las entrevistas, de las charlas con Antonio Lomas. Bueno, esto que ya se está volviendo una tradición de todos los viernes alrededor de a mediodía. Pues ya aquí estamos con ustedes porque hay cosas muy interesantes para dialogar con la experiencia, la capacidad de Salvador Borrego. Hay algo que me ha llamado mucho la atención. Yo pensé que se iba a colocar en el arcón de los recuerdos, pero ya me di cuenta que no es así. Una vez más se pone en la mesa de debate la posibilidad de que en este 2027 se tome la revocación de mandato como un instrumento más de la lucha política. Lo que yo me pregunto, haciendo un análisis muy somero, el piso de popularidad conforme las encuestas que hace públicas el gobierno federal, la presidente CONA de México, Claudia Sheinbaum, trae un 70%. Pero a eso le quitamos la sobreestimación, lo inflada que están las encuestas por los apoyos del bienestar. Podemos llegar que tiene alrededor de un 45-41%, como ya lo maneja una de las encuestadoras de mayor prestigio a nivel internacional. Aparte del conflicto con Donald Trump, etcétera, 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 la crisis en salud, en economía, etcétera, todo lo que está pasando en México, yo me pregunto, ¿para qué crear este escenario de riesgo? ¿No será alguna trampa del obradorismo para quitar a alguien que de repente es incómoda para el pleno poder de López Obrador? ¿Tú qué opinas sobre esto, Salvador? Bueno, mira, en primera instancia tenemos con respecto a las encuestas una situación pues interesante porque en general las encuestas le dan a Claudia una aprobación de 70%, alrededor del 70%. Pero como evaluación correspondiente al mes de noviembre, Morning Consult, una compañía que ha estado haciendo evaluaciones mundiales a los presidentes de todo el mundo, publicó que Claudia tenía una aprobación de 41%, después de que por años estuvo dándole a López Obrador, incluso a Claudia, evaluaciones más altas, que ubicaban a López Obrador como el segundo mejor evaluado presidente del orbe. De pronto sale esa encuesta y claro que a los ojos de mucha gente ese dato resultó lógico. Tú mismo lo acabas de decir. Es una aprobación y son valores que obtiene el gobierno que están distorsionados por las ayudas que reciben, ¿sí?
y hay un sector pues que simplemente a ciegas aprueba, y podríamos caer en la tentación de decir, bueno, entonces realmente la fuerza que tiene Claudia no es tanta sino tanta. Y digo podríamos caer en la tentación porque a final de cuentas cuando vamos a las urnas pues se manifiesta esa situación de preponderancia de Morena. Yo estoy muy interesado en ver la siguiente evaluación, la que correspondía a diciembre. Ya se acabó diciembre, ya se acabó enero, y Morning Consult no ha dicho nada, o al menos no ha trascendido, no nos ha llegado a nosotros. Y yo creo que han de estar en una situación de crisis, porque si volvieron a evaluar y resultó que otra vez traía arriba de 60, pues entonces no va a ser creíble, porque no encontraríamos una explicación lógica para que de repente de estar en un punto se vaya a otro, ¿sí? Y entonces, bueno, tenemos ahí una situación donde la gente, en términos generales, sí, en las encuestas nos dice que aprueba a la presidenta el 70%. Pero hay esa situación de esa encuesta, que aunque fue una encuesta aislada, pues como es muy grato ese resultado para las oposiciones y para los contestatarios al gobierno, pues dicen, pues está así. Ahora, en el otro tema que tiene que ver con el asunto de la remoción del puesto, ¿sí? La revocación de mandato, eso ha sido una cuestión que se ha sobredimensionado. En términos generales, un gobierno va a estar respaldado para que continúe, no necesariamente aprobado. Miren, yo les quiero comentar que cuando Peña Nieto estaba en una situación de mucho desgaste, él estaba atravesando por el gasolinazo, se manejó la idea, de hecho López Obrador fue uno de los promotores, de que se iniciara un ejercicio de revocación de mandato. Es claro que ante el desgaste que tenía una aprobación que llegó a estar abajo de 30%. Ante el desgaste que tenía, había la idea de que la elección o la votación sobre este tema resultaría en indicar pues que se le revocara el mandato. Yo lo medí. Y resulta que, aunque no lo aprobaban, tampoco estaban de acuerdo en que lo removieran. Porque la gente, de algún modo, yo creo que entiende que la remoción de un presidente genera muchos trastornos y que no vale la pena, pues, andar haciendo ese tipo de ejercicios, y mejor esperar el término constitucional, donde ya votarán de acuerdo a lo que ellos consideren prudente, ¿sí? Pero el punto aquí es que para mí eso es, no sé, un distractor, o quizá la idea de decir nosotros nos sometimos a la revocación del mandato. Pueden ser muchas las razones y puede haber muchas opiniones, sí, pero en lo que yo no creo que haya una situación de discrepancias es en el sentido de que una consulta para ver la revocación del mandato resultaría prácticamente en que la aprueben, que le den un voto de confianza para que continúe en la presidencia. Entonces, bueno, pues quizá meterla ahí en el mismo paquete accionario tenga que ver con la idea de los costos, porque sí, pues convocar a la gente a establecer todo tiene un costo millonario, sí, multimillonario, y si ya está en la elección, pues ya meterla ahí de una vez y ya salir de ese asunto. Aquí hay algo pensando mal. Y si es una espada de Damocles sobre la cabeza de Claudia, para decirle, no te puedes zafar del obradorismo, o podemos en la revocación de mandato mover a los fieles de López Obrador para que voten, para que te vayas. Debemos de recordar que el obradorismo tiene la mayor fuerza en las cámaras. Ellos decidirían quién es el sucesor o la sucesora. Tan es así que Anaya
ha hecho una propuesta muy precisa, que no sea el poder legislativo quien tome la decisión, sino que se haga una elección para, en caso de que se le revoque el mandato a Claudia, sea el ciudadano quien decida. ¿No será también un segundo escenario de meter a Claudia con calzador al proceso para decirle, o sigues con el obradorismo o podemos apretarte las tuercas y hasta tumbarte, porque yo no veo muy segura a Claudia? Lo que pasa es que yo siento que no tiene una salida como para salir bien librada, porque para donde se haga puede salir dañada. Pero yo sí he visto señales de incomodidad, de seguir avalando en todo al obradorismo. Este segundo escenario trágico para México y para el claudismo, ¿cómo lo puedes tú evaluar? Evaluarlo. Bueno, yo creo que, aunque les pueda parecer curioso a algunos, en este momento tiene más fuerza política Claudia que el presidente. Quizá lo relevante es que el presidente mantiene fuerza, mantiene algún elemento, pero no tanta como la presidenta, que es finalmente la que maneja los programas sociales ahora. Si la gente antes decía o agradecía a López Obrador, ahora debe agradecerle a Claudia. Ahora bien, con respecto a lo que tú planteas, pues claro que Claudia está entre la espada y la pared. Le están solicitando que detenga, que proceda en contra de narcopolíticos, y esos narcopolíticos son gente de López Obrador. Esa gente pues va desde el hijo, Andy López Beltrán, el propio presidente, ¿sí? Adán Augusto López, Audomaro, sí, por favor, descafeinado. Entonces, tenemos una situación donde se le está presionando a la presidenta para que actúe sobre esa gente, y por supuesto esa gente pues es la que la llevó al poder. Y entonces estamos en una madeja de presiones, chantajes, que podrá resolverse o podrá de algún modo definirse como consecuencia de alguna acción del gobierno de Estados Unidos. Ahorita, por ejemplo, y desde hace una semana por lo menos, en cada momento que se está viviendo, uno puede preguntarse si no estará ocurriendo una intervención de Estados Unidos en contra de algún grupo criminal o incluso en contra de algún político. ¿Sí? Eso ahí está. Y la presidenta está obligada a mantenerse en una línea geopolítica afín a Cuba, afín a Venezuela, afín a China, afín a Rusia. Y el tema más grave es el de Cuba, porque está ofreciendo ayuda que ella dice que es humanitaria, cuando tenemos en México muchas carencias y cuando tenemos a los Estados Unidos presionando a Cuba, ¿sí? Para pues lograr pasos ahí pues en contra de la dictadura, y Claudia como que va y le da oxígeno al régimen cubano. Entonces se le está atravesando al presidente Trump, y entonces tienes una situación donde por una parte tienes esa presión, ¿sí? Y por la otra parte tienes también la otra presión, o sea, por un lado Trump, los Estados Unidos, por otro lado López Obrador y su séquito. ¿Qué es lo que ella va a hacer? Pues yo lo que creo es que está tan fuerte la presión y son tan graves las consecuencias. No olvidemos que dependemos de Estados Unidos en gasolina, maíz, gas natural. Los gringos, si quieren, nos destruyen, sin siquiera mandar un soldado, simplemente apretándonos donde nosotros tenemos dependencia. Y entonces, pues,
tenemos esa situación. Pero aparte de eso, está el TLC pendiente. Ya ha dicho Donald Trump que a él no le importa tanto el TLC, pero nosotros dependemos del TLC. Lo poquito que tenemos de avance en el ámbito económico tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio de Carlos Salinas de Gortari, ¿sí? Que por cierto todavía la 4T no le ha agradecido a Carlos Salinas de Gortari pues que le haya dejado un instrumento internacional que permite, como ahorita, a pesar de muchos problemas, pues la supervivencia. Y por otra parte tenemos a López Obrador y su gente. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la disyuntiva que tiene Claudia? Es ser o no ser, diría Shakespeare, sí, pero aquí es traiciono o no traiciono. ¿Traiciono a López Obrador o no traiciono a López Obrador? La traición es una jugada muy grave, sí. Se arriesga la vida ahí, se arriesgan muchas cosas. Pero es una figura política a final de cuentas, es una decisión de alguien. Y, por ejemplo, nos dice Nicolás Maquiavelo, que la traición se justifica, el fin justifica los medios, ¿sí? Cuando hay una causa superior. Y en este caso, ¿cuál podría ser la causa superior? Al mantener los flujos de grano, de energéticos, ¿sí? Al tener una situación de desarrollo económico, de crecimiento, de inversión, etcétera, etcétera. O sea, el fin, ¿sí? Justifica los medios. El fin es mantener una situación de estabilidad, de equilibrio, ¿sí? Y entonces la traición podría ser. ¿Irá a dar un paso Claudio Sheinbaum en ese sentido? Pues va a depender mucho de cómo ella considere el rol en la historia. Yo creo que a ella la fortalecería mucho traicionar a López Obrador, ¿sí? Y facilitar las cosas para que ellos sean detenidos. Pero, como en todas las traiciones, ahí puede ir en riesgo su vida. Y digo su vida no solamente política, también su vida biológica. Entonces, pues, es lo que estamos viviendo. Ella está con una presión muy fuerte de Estados Unidos. Tuvieron una conversación que dicen que duró 15 minutos, o sea, seguramente media hora antes de lo previsto. Y va María Corina Machado a Washington a desayunar con Trump y se excede del tiempo que estaba programado 40 minutos. ¿Qué significa eso? Pues es como en las parejas, o sea, cuando dices quédate un ratito más, ¿sí? Se quiere decir que le fue muy bien y por lo que ha trascendido se manejó muy bien María Corina. Entonces, pues, ahí tenemos en este caso, pues, a Claudia que está presionada. Dicen que no fue muy buena la conversación que tuvo de esos escasos 15 minutos. Pero los canales están abiertos y en cualquier momento podrá tomar ella una decisión, ¿sí? Tendría que tragar un sapo muy feo porque después de hablar tanto de la autodeterminación, sí, de la soberanía nacional, tener que aceptar algo así, pues sería grave. Y entraríamos en una situación complicada. Ella, yo creo, ya debería de estar tendiendo puentes con la oposición, con los contestatarios. Ya debería demostrar así, porque los va a necesitar. Si ella se queda con López Obrador sola en la bronca, con la gente que sigue a la 4T, ahí el terreno se hace más parejo, ¿sí? Y pudiera ser que ahí incluso ella lleve las de perder. Si se amplía eso, ¿qué significa? Pues irte a la oposición y a los sectores sociales que no están apoyándote necesariamente. Entonces ella podría salir avante y empezar a replantear un país donde se le dé reversa a ciertas cosas absurdas, donde tengamos
una convocatoria ahora sí a la unidad nacional, sí, que restablezcamos las condiciones mínimas para decir que efectivamente seguimos en democracia, y eso también se me hace muy difícil que suceda. Entonces, pues, vamos a dejar que los actores nos sorprendan cuando tomen las decisiones. Nosotros aquí por lo pronto seguimos sentaditos como la Martina, ¿sí? Que decía la Martina que no me he movido de aquí, y esperar qué sucede, ¿sí? Yo creo pues que va a ser muy importante que tengan unas evaluaciones muy precisas de cómo están las cosas, seguramente las tienen, y actuar pues con pies de plomo y viendo el futuro. Ahora, de estas dos cosas, ¿qué será la más probable? Sería interesante preguntarnos. ¿Va a traicionar Claudia a López Obrador? Yo creo que sí. La traición es el último camino para gente honorable que quede en la vida. Pero cuando eres y tu conformación es un juego de intereses, la traición es una de las salidas que se genera. Y hay algo muy interesante. Pudo haber traicionado, y lo pongo entre comillas, a Adán Augusto con lo de la barredora, al gobernador de Sinaloa cuando asesinan a un personaje importante que fue ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y se llevan al Mayo y no lo hizo. Pudo haber, entre comillas, traicionado a Monreal por el juego político, o traicionar a Noroña por los excesos que no se pueden justificar. Noroña, y sé lo que estoy diciendo, no aguantaría una auditoría si se le dice, bueno, ¿de dónde has sacado dinero para todo lo que estás gastando? No podría justificarlo. Yo hace mucho tiempo hablé con un alcalde de Santa Catarina cuando la cosa estaba muy caliente, cuando en muchas partes había venta de droga. Y le dije, mira, la solución es muy simple. Fíjate cómo viven tus policías con ese mísero sueldo que les das. Si tienen esposa, amante, sus hijos en escuelas de paga, de monjas, viven excesos, analízalos y pregúntales a dónde están yendo a recoger los sobornos, y revienta esas tienditas. Pues no me hizo caso, era lógico. Igual con Noroña. Si se le aprieta un poquito, puede salir mucho mugrero. Pero tampoco, entre comillas, lo ha traicionado. A pesar de que hay muchos elementos o muchos personajes. El mismo Andy, la familia de López Obrador con el descarrilamiento del tren, y no lo ha hecho. Ese es el perfil de la presidente con A. Aquí la pregunta es, ¿hasta dónde va a resistir? Ya que le colocan en el rostro a la presidenta con A todo lo que está pasando, y a pesar de ello tiene que tragar sapos y culebras. Yo ahora te pregunto, con esos antecedentes, ¿hay las posibilidades de que, entre comillas, traicione a López Obrador? La posibilidad está ahí, presente por supuesto, y está ligada directamente a las presiones de Donald Trump. Es claro pues que ella debe de tener la preocupación, y seguramente así es, de que los vínculos que se señalan de las campañas electorales de López Obrador del 2006, 12 y 18, ¿sí?, con respecto al cártel de Sinaloa,
sí, que haya también elementos para incriminarla a ella. Y entonces ahí, pues muy probablemente estamos en una situación donde pues, simplemente vamos a esperar que reviente, pero no va a ser consecuencia de una, pues digamos, decisión pensada, valorada, sí, sino simplemente que sean las circunstancias las que determinen qué hacer. Yo soy yo y mis circunstancias, decía José Ortega y Gasset. Y cuando vemos más de cerca el concepto, según lo explica él en la rebelión de las masas, las circunstancias no se refieren al entorno general en el que tú estás, sino ante una situación específica, cuáles son tus opciones, entre las cuales habrás de decidir. Entonces, si se viene, por ejemplo, una situación extrema de alguna intervención de los Estados Unidos, pues van a surgir muchas cosas y para la presidenta van a quedar claras las alternativas que tiene. ¿Sí? Esas son las circunstancias. Y ella va a quedar en el papel, en el rol de la historia, dependiendo de qué es lo que decida. ¿Sí? Yo creo que es una jugada muy aventurada, por supuesto, traicionar a López Obrador. Se pueden dar, pues, locuras, puede haber atentados contra su vida, es vulnerable, ya se lo han demostrado, ¿sí? Y entonces, pues, tendríamos que ver cómo se da esto en un San Quintín, ¿sí? Esperando que de pronto alguien tome el control y tome, pues, digamos que medidas para que esto se reordene. Pero por lo pronto estamos viviendo en una situación muy compleja, muy complicada, podríamos decir muy interesante, aunque ahorita pues algo que sea interesante o no interesante, pues casi resulta irrelevante. Lo importante es que estas cosas que pueden venir no sean graves para el país. Yo no estoy en favor de la intervención de los Estados Unidos, lo digo con toda claridad. Ya han circulado algunos videos donde hablan de un temor que yo expresé hace ya algunos meses, que significa que si vienen los Estados Unidos y nos intervienen, de algún modo podrían ellos decir, pues mira, para estar aquí más al pendiente de las cosas, necesito tener una base militar. Y de pronto tener en las 5 regiones del país una base militar y estar viendo que los aviones gringos entran y salen. O sea, eso puede suceder. Ya se ha manejado incluso como trascendidos ahí. Y por supuesto que en ese sentido yo estoy de acuerdo en que debemos de apoyar la postura de Claudia de no estar en favor de que haya alguna intervención. Estamos de acuerdo en eso. El problema aquí es que también estamos de acuerdo en que estamos viviendo una situación muy complicada como consecuencia de las políticas públicas de este gobierno y del anterior. Entonces, vivimos un mundo curioso de disyuntivas extrañas. Por ejemplo, aquí estás de acuerdo con una cosa, pero no estás de acuerdo con otra. Estás con Claudia en el sentido de que la soberanía nacional debe respetarse, pero estás en contra de lo que está haciendo en el tema de inseguridad pública y en términos generales en los temas de gobierno. Y Estados Unidos va y se lleva a Maduro a Nueva York. ¿Estamos a favor de eso, de ese tipo de intervenciones? No. ¿Estamos a favor de Maduro? Tampoco. Entonces como que el mundo se está quedando sin opciones. Sí, o sea, ¿qué es lo que sí me gustaría? Bueno, esas no son alternativas que tengamos, vías para transitar. Y entonces estamos en una situación, pues, que podríamos llamar de expectación, en el sentido de que somos simplemente espectadores. Y aquí estamos viendo, a ver qué pasa. A ver si vienen o no los gringos, a ver si procesan a Maduro y lo hayan culpable, a ver si efectivamente se empieza a mover un esquema de normalización democrática en Venezuela. Pero estamos sentaditos viendo, no podemos hacer nada. Lo que hagamos es casi irrelevante.
permíteme regresar un poco al... Esa irrelevancia, perdóname, déjame subrayar. Adelante. Esa irrelevancia cuando tú dices, tengo volcadas a las mejores plumas, a las mejores mentes, en un golpeteo fuerte a la presidencia de la República y no se mueve la aprobación, ¿sí? O sea, eso deja una sensación pues terrible de inutilidad y eso es lo que estamos viviendo, ¿sí? Los espectadores, ¿sí? Y otros pues espectadores también con respecto a la expectativa que tienen, que no se cumple todavía, ¿sí? O a lo mejor ya se cumplió, pero no era lo que querían, como te decía hace rato. O sea, ya se cumplió que la gente entiende que este gobierno es malo. Okay. Pero lo que no se ha cumplido es que esta gente rechace a este gobierno, haya fracasado. Y para fines prácticos, pues lo que queremos es eso, o los que estamos deseosos de un cambio y que este gobierno ya no siga haciendo locuras, pero no se está dando, todavía. Y permíteme, te comentaba regresar a casi el inicio de esta plática. Vimos a un personaje de la vieja guardia de la comunicación, Jorge Ibarra. Dicen que para muestra basta un botón. ¿Cuál fue el comentario que se le hizo? Que él podría ser uno de los beneficiarios porque él se ha declarado parte del obradorismo. Y él de manera contundente dijo: agradezco a Andrés Manuel López Obrador el dinero que me envía. Mucha gente, no tengo la medida del porcentaje, pero estoy seguro que mucha gente le sigue colgando esa estrellita a López Obrador y ve solamente como una especie de conducto de administradora a Claudio. El mérito se lo sigue dando a López Obrador. Y en un conflicto entre López Obrador y Claudia sería muy interesante ver qué es lo que ocurre. Tú me dices que la postura de colgarle la estrellita a Claudia es mayor que la de colocarle la estrellita a López Obrador. Pero yo siento que quienes le colocan la estrellita a López Obrador son los más radicales. Y allí es donde se podría correr el riesgo. Y tal vez ahí sea lo que Claudia no quiere enfrentar, a ese gran pequeño grupo de radicales que está apoyando a López Obrador. Esa es mi visión. No sé. No voy a mineral con limón y limón, doble chorrazo escarchado. No sé sobre eso qué visión tengas tú, Salvador. Pues mira, sí, efectivamente, ante una situación de conflicto se dividiría el país. Más. Y se dividiría, pero ahorita estamos divididos entre chairos y fifís o entre libertarios y populistas. Pero una situación de ese orden generaría un conflicto al interior de los populistas, al interior de la 4T. Y es claro que las huestes más radicales estarían apoyando a López Obrador, ¿sí? Ahí es donde yo creo que se hace importante que Claudia dé pasos firmes, ya lo había comentado hace rato me parece, hacia la unidad nacional. Y para ello necesita hacer cosas concretas que se me hace difícil que haga. Juntarse con los líderes opositores, juntarse con líderes de opinión, platicar con ellos abiertamente, ¿sí? Eso sería muy importante, porque de otro modo se quedaría sola y los otros que están pues en contra, por ejemplo en la 4T, no participarían, se quedarían como espectadores. Y por las cosas que yo he estado viendo, quedaría una situación muy complicada, muy balanceada, ¿sí? Sería una bronca muy pareja. Y lo peor que puede pasar cuando hay una bronca muy pareja es precisamente eso, que sea muy pareja, porque la capacidad de fuego, por decirlo de algún modo,
es equilibrado y el desgaste es mutuo. Fíjate simplemente cuando tú dices, oye, está calentándose una plaza. ¿Qué significa que está calentándose una plaza? Pues que hay una situación de confrontación entre dos grupos con fuerzas similares. Cuando un grupo tiene el poder ahí total, se vive una paz narca si tú quieres, sí, pero se vive una situación de tranquilidad. Y en este caso tendríamos una situación equilibrada y sería un San Quintín, ¿sí? ¿Quién tendría la ventaja? Aunque me parece que leve, Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Pues porque ella va a tener los controles finalmente, porque ella es la que está ahí en el poder, y entonces esa es una enorme ventaja, ¿sí? Entonces, bueno, pues estamos, como te digo, a la expectativa. Pasemos a otro tema que también se me hace muy trascendental. Dicen, yo creo que, no sé si están exagerando los decidores de este punto, de que la democracia, el futuro de la democracia, va a depender de la reforma a la ley electoral que se está planteando. Una reforma que creo que el ciudadano no ha dimensionado a ningún nivel. Sin embargo, he escuchado a la presidenta CONAC, Claudia Sheinbaum, a Monreal, a Adán Augusto decir que lo que ellos están planteando es lo que quiere el pueblo. Ya la oposición primero dijo que es la ley Maduro la que se está planteando y que no van a participar en la mesa de diálogo. Pero con sorpresa el día de ayer acabo de escuchar de que ya están pidiendo que se abran espacios de diálogo para discutir esta ley. ¿Cuáles serán las consecuencias que se generarán si no hay un acuerdo? Debemos de recordar, no sé si se haga y tú también lo pediste, que se reeditara la historia. Hubo un proceso electoral en el cual dejaron solo al PRI. Es un madrazo de tal dimensión que le obligaron a abrir los conductos, le obligaron a establecer condiciones para que la oposición tuviera un acceso real al poder. Ahora que se están quejando, ¿no será el camino de reeditar esa edición, de reeditar esa historia que tú pediste que se hiciera en este proceso que acaba de terminar? Que la candidata del PAN, PRI, etcétera, dijera, esto es un mugrero, yo ya no juego. Imagínate el madrazo que hubiera sido para la 4T. ¿Crees que ese sea el camino en estos momentos? No sé, déjame decirte que sí, efectivamente yo sugerí que se retirara Xochitl, justamente por no haber condiciones mínimas de equidad, de justicia en el proceso. Ahora, comentabas que ha habido ocasiones en que hemos tenido un solo candidato. Sí, efectivamente el último caso fue el de José López Portillo. Así es. Sí, pero hubo un caso anterior, sí, el de la candidatura de Álvaro Obregón. Sí. La última candidatura. Él gana la elección como candidato único, pero es asesinado. Sí. No ejerce, ¿sí? Sí, eso sería generar un vacío, por supuesto, para evidenciar que no tenemos condiciones equilibradas, democráticas, de justicia, de transparencia. Pero no estoy muy seguro de qué tanto eso pueda funcionar. Creo que los partidos van a tratar de justificar sus prerrogativas. Creo que dicen, si no vas a participar, a lo mejor el INE decide pues no darles dinero. Y ahí donde empieza el dinero a mover la cola, pues se generan una serie de alineamientos. Entonces yo no veo probable eso, pero aparte de eso no lo veo probable porque no veo probable que la oposición se siente a negociar.
están fragmentadas, están encontradas. El PAN pues rompió la alianza con el PRI, y entonces pues tenemos un PRI, un PAN, algo habrá quedado del PRD, no sé, pero que no están unificados, no tienen un criterio claro, único. Entonces yo no veo tampoco probable eso. Yo creo que va a ser una elección donde se podrá evidenciar alguna situación inadecuada, sí, en el actuar de las autoridades electorales, pero yo lo que creo es que podrían darse condiciones, falta un ratito para la elección, en la que se pudiera ganar, o sea, que se hicieran en algunos partidos, en algunos distritos o alcaldías, sí, que se hicieran de algún candidato fuerte, sólido. Mira, a nivel nacional, ya muchos lo han estado manejando, está surgiendo una figura de dimensiones colosales, y es Ricardo Salinas Pliego. Ricardo Salinas Pliego es recibido por Donald Trump, es recibido por la OEA, presenta una queja pues por los acosos de los que ha sido objeto, según él, por parte de las autoridades hacendarias en México, y tiene una base social grande ahora en este mundo digital. Entonces, de pronto, de aquí al 27, Ricardo Salinas Pliego se convierte en una figura que aglutine y que resuelva un poco las disputas internas entre los partidos y entre ellos, ¿sí? Porque sea una figura tal que no tenga otro digamos que personaje como alternativa. Se doblegarían los partidos a la voluntad de Salinas Pliego para candidaturas, para muchas cosas, como se ha doblegado el Partido Republicano ante Donald Trump. O sea, sería así, una figura. Esa es la vía más rápida, no una situación organizativa donde tú vas capacitando cuadros políticos, vas haciendo trabajo de base. O sea, de aquí al 27 la única es que surja un liderazgo. Y yo veo a Ricardo Salinas Pliego en ese sentido, no veo a otros todavía, aunque hay personajes por supuesto muy valiosos. Entonces, pues eso es lo que yo creo que puede suceder. La reforma electoral está hecha para que Morena gane sí o sí, pero no cuando hay procesos electorales donde se gana, ¿sí? O en este caso donde se derrota pues al partido que tiene todas las de ganar de manera contundente en las urnas. Entonces es claro que una elección cerrada pues la van a ganar ellos siempre, porque se va a ir el trife van a decir pues ganó Morena y punto. Pero en una elección donde se gane con amplio margen, 15 a 20%, va a ser muy difícil. No creo que se avienten el toro de decir pues sí ganó Morena, ¿no? Fíjense, porque va a estar muy complicado. Por otra parte, yo creo que la enseñanza, yo lo publiqué alguna vez, o sea, analizar lo que ha estado haciendo María Corina Machado, es un manual para cómo derrotar a la oposición, y el corazón de ese esquema es que, bueno, con la tecnología que tenemos hoy en día, pues cualquier ciudadano que esté afuera de la casilla, que vea que pusieron ahí los números, le toma una fotografía y ese es un acta. Eso lo pueden hacer en todas las casillas. Y entonces nosotros decir, aquí están las actas, aquí está esto, sí, y los datos que nosotros tenemos son estos. Entonces difícilmente van a poder ahí hacer alguna maniobra. Entonces la escuela de Venezuela, ¿sí? La lección que nos deja Venezuela en el contexto electoral deberá ser aplicada. Un sistema de cómputo, todo lo que hicieron allá, simplemente replicarlo. Si allá lo hicieron en las condiciones en que estaban, que eran muy adversas, nosotros que las tenemos pues, menos complicadas, a pesar de que vayan a tener nuestros teléfonos celulares registrados, y a pesar de que vean que hay un teléfono celular que está tomando una foto y que se la está mandando a un centro de acopio de datos,
pesar de todo eso, yo creo que nosotros fácilmente podríamos implementar eso. Y entonces tener una idea fidedigna de cómo quedamos. Y por supuesto luchar en todos los distritos o en todas las alcaldías o estados donde se haya ganado. Entonces hay muchas cosas que hacer, ¿sí? Y yo creo que se facilitarían mucho si hubiera algún elemento de aglutinamiento, de concentración, ¿sí? Y yo creo que ese personaje es Ricardo Salinas Pliego hasta hoy. Ojalá que en las próximas semanas o meses, digamos, también está esta otra alternativa. Pero por lo pronto, yo creo que ahí tenemos a un personaje, paisano nuestro, por cierto. Yo no lo conozco, pero creo que tiene los elementos necesarios para tener una situación así. Aquí está surgiendo otra figura también que puede fortalecerse, que es el mismo gobernador, ¿sí? La presencia de él en las redes sociales es impresionante. La imagen que genera, pues, como padre de familia, amoroso con sus niñas, etcétera, le ha generado una situación. No hay que olvidar que él ya fue candidato o pretendió ser candidato a la presidencia y no le estaba yendo mal. Sí, no le estaba yendo mal. Entonces, podría eventualmente surgir esa otra figura, pero yo creo que tiene más posibilidades de ocupar ese puesto, sí, opositor, precisamente Ricardo Salinas Pliego. Les voy a contar parte de la historia, al menos de lo que yo conozco, de Salvador Borrego como preámbulo para el tema que sigue. Salvador Borrego fue un soñador en su juventud, parte de la izquierda real que estaba integrada por un grupo importante de soñadores que lucharon por muchas de las metas que hoy dice la cuarta transformación que surge cuando López Obrador empieza a luchar. La democracia, esto, lo otro. ¿A qué me quiero referir con esto? Debido a esto, pues Salvador Borrego, como es natural, ha convivido, tiene nexos con Alberto Anaya. Debe de tener cierta visión sobre el perfil psicológico de Beto Anaya, sobre todo en estos momentos que se dice que la ley para la reforma electoral puede ser una ley no nata, ya que Beto Anaya no estaría de acuerdo en que cancelen o rebajen o modifiquen lo de los plurinominales, ya que eso podría ser la extinción del Partido del Trabajo. Que tampoco está de acuerdo en que se le disminuyan los recursos económicos que le dan a los partidos políticos, porque eso también sería un golpe terrible para el Partido del Trabajo. Y que el Partido Verde también dice que se sigue con esa historia en la cual se les van a disminuir privilegios, a pesar de ser de la familia gobernante, pues tampoco iría. Salvador Borrego, conociendo a Beto Anaya, es el dueño, prócer, mandamás en el PT. ¿Tú crees que se dé este fenómeno de rompimiento y que le digan a la 4T, ¿sabes qué? No vamos a jugar contigo en esta ocasión porque nos estás poniendo la pistola en la sien? ¿Qué opinas? Mira, el Partido del Trabajo es un partido, como tantos otros, sí, con dueño. Y es claro que Beto Anaya es el dueño del PT. ¿Cómo es que ha sido la condición del PT? Hay algo que quizá algunos no conocen, muchos sí lo han visto y lo saben, que es el único partido que como tal tiene programas sociales, tiene apoyo a la gente y está involucrado pues en la administración de esos proyectos. Tiene universidades, sí,
Sendis. Tiene una especie de guarderías que se llaman los Sendis, que si tú vas a uno de ellos, vamos, si de repente te dejaran ahí suelto en un Sendis y empezaras a ver, tú dirías estoy en San Pedro. Sí, estoy en San Pedro necesariamente, o en Zapopan, o en alguna ciudad importante, económicamente y socialmente hablando. Pero resulta que están enclavados en zonas de personas con necesidades que atienden a una infancia, sí, de manera pues múltiple, para que su madre pueda ir a trabajar, etcétera, y se les da una instrucción de primerísimo nivel, ¿sí? Como que debería de ser todo el esquema educativo en México. Bueno, eso se da en los Sendis. Es claro que ellos reciben dinero del gobierno, es parte de la alianza, ¿sí? Siempre ahí están ellos buscando procurar mantener esos programas que son en beneficio del país. Entonces, pues, el Partido del Trabajo está en una situación curiosa porque, por una parte, pues, está inscrita en la izquierda, pero en una izquierda que está pues, muy cercana a China, a Corea del Norte, a Cuba, por supuesto, y ellos han vivido ahí, pues, han navegado, han estado a veces al borde de la extinción. Ya perdieron una vez el registro. Exactamente, sí, y lo han recuperado. Enrique Peña Nieto. Así es. Con una revisión de una elección municipal que mañosamente anularon. Así para es. regresar a ese registro. Sí. Sí, eso habla después de las habilidades que tiene Beto Anaya en esto, ¿sí? Yo creo que no va a llegar la sangre al río, yo creo que van a lograr un acuerdo, porque es lo que más les conviene a todos, ¿sí? Si insisten en una ley electoral que afecte la permanencia de estos partidos, no solamente el PT, también el Partido Verde Ecologista de México, entonces sí podrá darse un rompimiento, pero yo lo veo difícil, ¿sí? Sin embargo, si los duros de Morena insisten en poner esa ley para que se quede Morena sola en el poder, mira, la ley esta electoral que están proponiendo tiene un antecedente muy curioso. La ley electoral que hizo Benito Mussolini. Una ley electoral que con una cantidad pequeña le permitía la mayoría calificada. Eso es lo que estamos viviendo, o sea, una situación donde, en términos ya de otro tipo, donde Morena pueda mantener la hegemonía sin necesidad del PT y sin necesidad del Partido Verde. Entonces, eso es algo en lo que están ellos moviéndose, transitando, dejando pues ahí de lado a esos dos partidos, y yo creo que esa vía difícilmente la va a transitar Claudia. Yo creo que ella va a mostrar cierta moderación, va a generar cambios en lo que está planteándose como la reforma electoral, a efecto de que tanto el Partido del Trabajo como el Partido Verde mantengan mínimamente sus canonjías, no hay otra forma de decirlo. Y bueno, también aquí estamos de espectadores, sí, o sea, saber qué van a hacer. Yo ahí de repente me encuentro a Beto Anaya, sí, somos cuates desde muchos años, y bueno, pues yo tengo muy claro que ellos están ahí, un poco parecido, así como dice Claudia, podemos colaborar, pero no somos subordinados de los Estados Unidos. Es la postura misma que tiene el PT, o sea, podemos ser socios, podemos compartir esto, pero no nos vamos a someter, ¿sí? Y yo creo pues que esa es una situación que va a determinar que el curso sea precisamente el de negociar y arreglar entre ellos. La tienen muy fácil, ¿no? Son cuates, están disfrutando de las mieles del poder, pueden hacer un pequeño ajuste y una pequeña variación. Salvador, déjame retomar una historia
y algunos creen que está ya en el olvido. Peña Nieto, calificando de mal agradecido a Beto Anaya y a su grupo, cuando se enteran que están en pláticas con Andrés Manuel López Obrador, abre una carpeta de investigación. Y digo abre porque, aunque ustedes me van a decir eso le corresponde a la Fiscalía aquí en México, nunca ha pasado eso. La voluntad presidencial está por sobre todas las cosas, hoy más que nunca, con la nueva fiscala o con la nueva fiscal. Bueno, esa carpeta de investigación inició por el manejo atípico que le da a los recursos federales, o que le daba, ya no sé, Lupita, la esposa de Beto Anaya, quien es la directora general de los ENDIS. Ella, a través de su cuenta personal, manejaba mucho de los recursos de los ENDIS. De su cuenta personal del banco le llegaba ahí esos recursos. Entonces López Obrador le dice, llegando a la presidencia, nos vamos a olvidar de esa historia. Desgraciadamente, para Beto Anaya, porque así son los de Morena, son muy maquiavélicos, aún tienen abierta y congelada esa carpeta. Con esto yo me pregunto, Salvador, si realmente con esa espada de Damocles Beto Anaya se atreverá a dar la orden de un rompimiento total. Yo no lo veo lógico. Mira, cuando esa ocasión de que el gobierno de Peña Nieto le abrió pues ahí una carpeta de investigación, yo recuerdo haberme encontrado a Beto Canalla en el aeropuerto, ¿sí? Yo le digo de cariño Beto Canalla. Y le digo, ¿cómo te sientes? Y me dice, pues, así he estado toda la vida. O sea, para ellos no es novedad, porque vienen de aquella oposición en la que tenían realmente enfrente a pues autoridades, a líderes políticos que no se tentaban el alma para hacerte alguna travesura tan grave como que te quitaran la vida. Entonces, esto que está viviendo ahorita, pues para él no es nada, o sea, eso no va a ser. Yo creo que no va a mediar eso en la presión, y el Beto va a hacer lo que tenga que hacer, pues. Sí, como dice la canción, a mi manera, sí. I did what I had to do. Yo hice lo que tenía que hacer. Y así va a ser. No, yo lo que creo aquí es que tendrá que ser el cálculo que haga la presidenta. Aparte le convendría despresurizar el tema. Por ejemplo, siendo más flexible en las cosas que se están pretendiendo, de que se elimine el fuero, de que se quiten las plurinominales, de que bajen brutalmente el presupuesto. Yo creo que si ella suaviza eso, puede sacar una ley electoral, ¿sí? No mejor que la anterior, pero por lo menos no tan fea como la que está comentándose. Y creo pues que en ese plano cada quien va a hacer lo que deba de hacer dentro de Morena, ¿sí? Pero yo creo que sí van a premiar, sí van a privilegiar la idea de seguir unidos, porque de otro modo puede complicársele la vida mucho a Morena. Vamos, para terminar esta emisión, esta entrevista con Salvador Borrego, vamos a hablar sobre lo que más nos debe interesar, Nuevo León. Yo he platicado con varios miembros de la clase política de Nuevo León y me han dicho que prácticamente ya tenemos gobernador. Lo único que falta es la legalidad del proceso electoral. Y se refieren a Adrián de la Garza. Dicen que hoy más que nunca está firme la alianza entre el PRI y el PAN, que si las sumas, pues prácticamente en la preferencia electoral, en la intención del voto, pues podríamos decir que aplastarían a MC
y a Morena. La bronca es toda esta situación, todo este relajo que está habiendo a nivel nacional, ¿de qué manera afectará el proceso en Nuevo León? Aparte también la otra pregunta es, ¿qué tanto inclinará la balanza hacia la 4T los apoyos sociales? También está otra historia alterna, que a nivel local el Verde ya se está preparando para ir solo, el Partido del Trabajo ya se está preparando para ir solo. ¿Realmente ya tendremos de manera anticipada gobernador? Pregunto. Bueno, es muy difícil hacer ese tipo o avalar ese tipo de afirmaciones. Por ello, estoy en desacuerdo con la idea de que Adrián de la Garza es una figura que se ve muy fuerte, ¿sí? Tiene una fortaleza en Monterrey muy grande. Ahora ahí lo traen ahí con el asunto este del incremento en el predial, pero no son cosas que a la gente le compliquen mucho la vida. En términos generales, empezando en el ámbito político, ¿sí? Por supuesto, si a alguien le incrementaron mucho el predial, pues va a andar batallando. Pero Adrián de la Garza es un político que cada vez se ha hecho más político, ¿sí? Al principio era más un policía en funciones de orden social y ahora cada vez yo lo veo más en otro sentido. Él perfectamente pudo ganar la gubernatura en la elección pasada, se perfilaba para tomar el liderazgo y un 5 de mayo del año electoral, Andrés Manuel López Obrador arrancó desde la mañanera una andanada en contra de él por las tarjetas rosas, ¿sí? Lo que él ha hecho, sí, que si él lo hace estaba bien, pero si lo hacían otros estaba mal. Y eso fue lo que favoreció el ascenso de Samuel y su consecuente triunfo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que tenemos una persona que ya fue candidata, que ya tuvo una condición de liderazgo, que no logra salir adelante por una interferencia pues nacional muy fuerte, que fue la de López Obrador, y que ha retomado el control de Monterrey, ha hecho una buena gestión en Monterrey, y en consecuencia, pues es un candidato muy, muy fuerte. Si va aliado con PRI y PAN, pues eso le da una fortaleza muy, muy, muy grande. En MC, pues habrá que ver quién es la figura que se pone ahí, ¿sí? Si es la esposa del alcalde, del gobernador, Mariana Rodríguez, pues es una figura fuerte, por supuesto, habrá que medirlo, yo no tengo mediciones sobre eso, pero en la posición en la que está le da una condición pues de fortaleza. Y por otra parte, en el caso de Morena, pues para empezar no van juntos, ya Waldo Fernández se está perfilando como candidato del Partido Verde. Probablemente el PT también diga yo quiero un candidato mío, ¿sí? Están cruzando ideas malas por la mente, Antonio, ¿sí? Es un perverso. Pero no les voy a decir. Y entonces como que Morena podría ir con algunas posibilidades importantes de triunfo si, por ejemplo, el candidato fuera Andrés Mijes, que es una excelente labor en Escobedo. Se habla también de que podría repetir en la candidatura la exalcaldesa también, sí, que anda muy activa en el tema religioso, ¿sí? Clara Luz Flores Carrales. Así es, Clara Luz Flores Carrales. Sigue siendo una fortaleza ella, sigue siendo un personaje importante, tiene también como igual tiene Adrián de la Garza la condición de ya haber sido candidata. Fue la líder absoluta en las encuestas para la gubernatura anterior y sin embargo hubo dos errores graves, terribles. El primero fue demandar a un comediante, el segundo fue negar el conocimiento de Keith Raniere, ¿sí?
y luego pues salen a la luz las evidencias de una cosa y de otra. En el caso de lo segundo, en el primer caso, las consecuencias de haber procedido, ¿sí? Y entonces pues ella puede perfectamente ser una candidata muy fuerte por esas condiciones. El punto aquí es entonces que si tenemos una situación a tercias o a cuartas, entre menos, con menos porcentaje de votos puedes ganar la gubernatura. Y yo creo que ahí quien sale fortalecido es aquel que tiene el mayor voto duro, ¿sí? El voto más fácil de conseguir. Morena, ¿qué es lo que tiene? Pues el problema de que su gente la puede apoyar, pero hay mucha merma a la hora de ir a la urna por el perfil de las gentes que apoyan a Morena. O sea, gente en general con escala baja en educación o en escolaridad y en términos económicos. En cambio, la fuerza que tiene PRI-PAN es una fuerza que se manifiesta de manera más nítida en las urnas, es más sólida. Desde ese punto de vista, sí, yo vería que Adrián de la Garza tiene alguna ventaja. Me recuerda, Adrián, el caso de una elección allá en México, en el Estado de México, con, ¿cómo se llama este personaje? Que luego se fue al legislativo, el que sucedió a Peña Nieto. No recuerdo. Rubiel Ávila. Rubiel Ávila. Cuando yo medía allá, decías tú, pues, o sea, el único que figura es Rubiel. Y entonces tú decías, Rubiel va a ser el gobernador. Lo que no sabemos es por qué partido. Y un poco aquí, en el caso de Adrián, pues parece que estar en una situación más o menos similar. Es el enemigo a vencer. Sí. Y bueno, pues habrá que ver qué dice la opinión pública, que es movible, que es mutable. Y yo en ese sentido creo que pues se están haciendo mediciones como las de siempre, ¿sí? O sea, cada quien saca resultados de encuestas que son favorables a sí mismo. Y entonces eso nos deja en una condición así muy clara de incertidumbre. Y bueno, pues ni modo, así estamos. Ojalá que pronto se tenga acceso a mediciones un poco más imparciales. Pero el panorama de Nuevo León en lo electoral está pues muy interesante por lo disputado que va a estar. Déjate comento ya para cerrar esta misión y hacerte una pregunta final. Estuve reunido de manera anterior con un personaje de García, Nuevo León, que no es el alcalde, quiero aclarar. El alcalde se ha negado a recibirme constantemente. Bueno, ya no lo he buscado porque no tiene caso. Y también con otro personaje de Apodaca, que tampoco es el alcalde, con el que me llevo muy bien, no me niega entrevistas. Hay muy buen conducto de información. Los dos me revelaron un gran secreto que viven ellos y todos los gobernantes que tienen algo de inteligencia natural. Uno de ellos me dijo, bueno, en cuanto a las encuestas que se hacen públicas, no las creemos. Nosotros tenemos nuestras propias encuestas, las cuales las tenemos guardadas, no las damos a conocer. Y esas mediciones nos van señalando cómo andamos. Pero las que se hacen públicas, me dijo uno de ellos, las toleramos y hasta las patrocinamos, porque es una manera también de estar moviendo la balanza. Normalmente nos vienen y nos dicen, oye, en esta encuesta estamos colocando 20 o 10 o 15 puntos arriba de tu más cercano seguidor. Si no quieres que cambiemos los números, tú ya sabes. Y llegan a un grado así de complicidad. Que, ok, no te voy a dar eso que me pides, pero ¿qué te parece? Si lo bajamos un 30, un 40, un 50%, como saben, que no son encuestas que tengan un costo real. Pues allí hacen ese juego maquiavélico, pensando de que esas encuestas van a impactar a la sociedad
Hasta uno de ellos me comentó que hay medios de comunicación, entre comillas, inexistentes, que te ofrecen una encuesta hecha por una casa encuestadora y luego te ponen panorámicos donde ponen la portada de la revista y dicen, por dar un ejemplo, el alcalde de tal municipio, un 78% de aprobación popular. La foto de él de manera inmensa y el número. Eso también motiva, también mueve a la ciudadanía a decir, tenemos un buen alcalde. Yo le pregunté a este personaje, ¿qué pasa cuando ese panorámico, esa revista, que en ocasiones se coloca en algunos restaurantes, algunas peluquerías, de manera gratuita, porque ya la pagó ese alcalde, se confronta con la realidad? Cuando tú ves la inseguridad, los robos, los baches, la falta de agua como en García, dice, para nosotros lo importante es la percepción. ¿Qué tan benéfico es ese juego en el que están cayendo muchos alcaldes, que yo lo considero un juego muy perverso, de engañar a través de las encuestas a la sociedad, Salvador? Mira, es una historia que empezó más o menos en el 2000. Había una elección medio cerrada, ¿sí?, entre Vicente Fox, Francisco Labastida, creo. No, era Madrazo. Un Madrazo, ¿no? El opositor de Fox. En fin. No era Labastida, acuérdate. Era Labastida, Francisco Que se Labastida. puso Sí. a llorar y dijo, Sí, no, me dijo sí, la vestida y eso. Exactamente. Bueno, fíjate. Yo tenía mediciones, ¿sí?, que de algún modo me podían permitir tener un juicio más equilibrado para ver las cosas. Las encuestas venían de estar en una situación en lo alto en cuanto a credibilidad. Fue un periodo en el que la gente tomaba decisiones fuertes en base a una encuesta, como por ejemplo aceptar una derrota electoral. Y entonces, de pronto, a página entera, ¿sí?, en varios medios del país, salen resultados de una encuesta presidencial donde Vicente Fox entra en empate técnico, cuando nosotros lo que teníamos eran evidencias de que estaba abajo, pero dicen ya estamos en empate. Y luego, después de algunas semanas, medíamos y efectivamente ya estaban en empate. O sea, la perversidad de la encuesta es que puede hacer realidad lo que de origen es falso, ¿sí? Después, por supuesto, siguieron otras encuestas cuando estaban en empate técnico que decían que Vicente Fox ya iba arriba, y luego efectivamente se puso arriba y gana la elección. Vicente Fox, te lo puedo decir, te lo puedo afirmar, ganó engañando a la opinión pública, engañando a los electores. Bueno, se pudo hacer. ¿Qué sucede cuando alguien innova algo? Esa es finalmente una innovación, ¿sí?, tratar de engañar a la opinión pública, a la gente. Pues que los competidores tienen como única opción hacer lo mismo. Es como si tú dices, a ver, yo tengo un vehículo y le puse cinturón, ¿sí?, para mi seguridad, ¿sí?, un cinturón. En este caso es un mal ejemplo porque la Volvo, que fue la que inventó el cinturón de seguridad, no lo patentó con propósitos de generación de dinero. O sea, cualquier compañía automotriz que lo usara no tenía que pagar nada de patente, por patente, ¿sí?, en el ánimo de la Volvo, pues, de generar una condición de mayor seguridad para la gente. Pero en términos generales, si alguien hace una innovación, fíjate, hay un ejemplo más bonito. ¿Te acuerdas tú de los relojes eléctricos, de los radioreloj? ¿Sí? Olvídate. Entonces, yo tenía uno en mi recámara. Bueno, ok, tú podías dejarlo
que te siguiera tocando 15, 20 minutos más en lo que te dormías. Pero un uso muy común era decir, yo quiero despertar a tal hora y me va a despertar. Pero había un problema. El problema que había es que de pronto se fuera la luz durante la noche y aunque regresara, pues ya se desconfiguraba el radio reloj y corrías el riesgo de no despertarte a una hora adecuada. Bueno, una innovación que se hace, como la innovación que hizo Fox en este caso. Sí, a una de las compañías, no recuerdo cuál, se le ocurrió ponerle baterías al radio, un módulo de baterías, de tal suerte que en caso de que se fuera la luz, el reloj seguía funcionando con las baterías. Las otras compañías que vendían radio reloj, ¿qué tuvieron que hacer? Pues meterle también la pila, porque de otro modo quedaban fuera, ¿sí? Entonces se pierde una ventaja competitiva y se genera una situación no de ventaja competitiva, sino de desventaja en caso de que tú no lo hagas. Tú puedes decir, yo soy decente y ahora voy a engañar al pueblo que pretendo gobernar y por eso no le voy a andar engañando con encuestas falsas. Bueno, pues entonces la gente corre el riesgo de darte por perdedor. Así es. Pues, ¿qué es lo que hacen? Y es lo lógico y es lo normal, no podemos condenarlos por ello. El que empezó este desmadre fue Vicente Fox en México. Pues que todos los candidatos, todos los que andan en la tandariola, traen encuestas que dicen que ellos van arriba, que ellos van a ganar. Eso es inevitable, ¿sí? Entonces, pues, tenemos esa situación, pues en esa condición lamentable. Es importante que, sin embargo, se tenga información lo más confiable posible en una situación donde la incertidumbre se ha hecho más grande porque hay más elementos que distorsionan los resultados de una encuesta. Subrayo, nunca sabemos dónde estamos exactamente ubicados. Eso no se sabe nunca. Estamos en una condición de incertidumbre. Los valores de una encuesta nos dan un valor que es aproximado, ¿sí? Y no tenemos ni siquiera certeza de que efectivamente esa aproximación sea buena, ¿sí? Y entonces sí tenemos una situación donde los actores políticos tienen que hacer un uso de la encuesta y yo lo que creo es que es importante para ellos saber exactamente cuál es su situación, ¿sí? La situación, el estado de situación, ¿sí? O la situación se divide en dos cosas, en la condición y en la evolución, ¿sí? ¿Ok? Entonces, es importante saber dónde estamos, si estamos en una condición de fuerza o de debilidad, pero es también importante tener la evolución y saber si estamos nosotros en una condición de estabilidad o si estamos mejorando o si estamos empeorando. Eso es importante tenerlo. Yo casi te puedo asegurar que si alguno de esos alcaldes o personajes políticos les preguntabas, oye, ¿y vas mejorando? ¿Estás bien? Tú me dices que estás bien, casi todos saben que están con madre, ¿sí? Ok, estás bien, pero ¿estás mejorando? ¿Estás estable o estás empeorando? Ahí no van a tener una respuesta porque la encuesta no te da respuesta a eso. Lo que te da respuesta a eso es el monitoreo. Y eso pues ahorita nada más yo lo hago. Lamentablemente, sí. Porque pues los que andan haciendo encuestas y andan vendiendo encuestas así no tienen necesidad pues de convencer a nadie. Lo que busca el político es saber cómo está su condición y decir yo tengo tantos puntos y decir yo voy arriba, hasta ahí llegan, ¿sí? Pero los políticos sensatos, los políticos digamos que más cerebrales, deben de tener la situación de dónde están y cómo se están moviendo, porque de ello depende cómo evalúes lo que estás haciendo, ¿sí? Y qué cosas decidas para poder estar en una condición de, pues digamos, de mayor fuerza competitiva para la elección. Hay 6 estados, puedes estar bien, mejorando, estable, empeorando. O puedes estar mal, mejorando, estable, empeorando. Son 6 condiciones. Si estás bien mejorando, pues estás con madre. Imagínate bien y mejorando. Olvídate. ¿Sí? O sea,
Pero bien estable no es malo, sí, ok. Pero bien empeorando es una situación muy interesante porque si tú estás advirtiendo que estás empeorando, aunque estés muy tranquilo realmente, pues puedes estar con toda calma viendo por qué estás empeorando, ver cuál es la causa, arreglarla y mantenerte otra vez estable o incluso mejorando, ¿sí? Igual cuando estás mal, o sea, puedes estar desalentado porque estás mal, pero si estás mal mejorando, ¿sí? Pues dices tú, pues ahí voy recortando la ventaja, ¿sí? Eso es lo que deberían de hacer los alcaldes. Lamentablemente, en términos generales, ellos se contentan con poder decir que están bien, ¿sí? Engañando o no engañando, ¿sí? Entra ahí como parte del discurso, no como parte de una metodología estadística orientada a ayudarles a tener una condición mayor de fuerza. Sí, que eso es lo que debería de ser. Aquí, compañero Lomas, yo he estado predicando en el desierto durante décadas, ¿sí? No hay una distorsión en el mercado muy fuerte y entonces, pues, cuando llega alguien y te dice, yo te hago una encuesta, sí, y te pongo lo que tú quieras, vas a pagar un poquillo más, pero pues no pasa nada, sí. Eso se le hace más atractivo, sí, que alguien que te diga, pues mira, yo lo único que puedo hacer es darte los resultados como salgan, sí, yo no voy a entrar en lo otro, ¿por qué? Pues porque sería anular todo lo que yo he sido, o sea, yo puedo hacer esto porque tengo estudios, sí, porque tengo una experiencia, y eso es lo que yo te quiero vender. Yo no te quiero vender propaganda. Hay veces hasta ofendidos se sienten cuando les digo eso. Bueno, pues ni modo. A final de cuentas, pues yo voy dejando testimonios escritos, ¿sí? En el ánimo de que eventualmente se entienda lo que yo he estado planteando. Sí, muchas veces ocurre eso un poquito después o un muchito después de que te mueres. ¿Sí? A lo mejor aquí sucede lo mismo, aunque sí me encantaría que por lo menos unos cuantos en este momento se tomen la molestia de saber cuál es la aportación que he hecho en el campo. Es muy chistoso, Toño, porque cuando tú dices, yo he hecho una aportación en este campo, pues como que no estamos muy preparados para ello, ¿sí? Estamos preparados para que un gringo o alguien de otra parte pues haga innovaciones, pero los mexicanos, incluso tú ves en las redes cómo salen las grandes innovaciones que algunos han hecho, como la televisión a color y otro tipo de cosas, ¿sí? Que permanecen prácticamente ignoradas, ¿sí? Y entonces, bueno, pues está bien. Me doy por bien servido de que yo pueda tener clientes y que pueda, por lo menos algunos cuantos, estarles orientando. ¿Qué es lo que a mí me gustaría? Pues que las compañías encuestadoras dijeran, oye, yo quiero hacer eso que tú haces, ¿sí? Y entonces que ellos pudieran realmente ayudar a sus clientes, ¿sí? De manera más efectiva. Pero bueno, ellos tampoco tienen necesidad, pues, si pueden vender el producto que tienen. ¿Cuál es la bronca? Salvador, para terminar, déjate comento una anécdota en relación a lo que tú estás comentando y te hago la última pregunta. Hace mucho tiempo conocí a un personaje que le decían el Potro de Guadalupe. Él quería ser candidato a la alcaldía de Guadalupe. Okay. Lo empecé a entrevistar, a analizar junto con él. Jamás cuajó su proyecto porque quería ser independiente y eso requería mucho dinero, apoyo, etcétera. De repente, en una locura, se preguntó cuál es el primer problema que se vive en Nuevo León y en México: los baches. Y subió un video tapando un bache, él como ciudadano. Fue tal el impacto que empezó a tener fuerza y siguió tapando baches. Pero ¿sabes qué? Esa historia ya la están tomando otros personajes: el Pato Zambrano, el diputado federal de García, uno del Verde, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, y otros personajes. Medio mundo
está utilizando ese modelo. Y yo he visto cómo ha disminuido su fortaleza. O sea, fue una novedad un ciudadano haciendo lo que le corresponde al gobierno. Pero si ahora más de uno, 3, 5 del mundo de la política se están colgando de esa historia, como que la ventaja competitiva ya no es la misma. Ahora tú ves a todo mundo, alcaldes, entregando sillas de ruedas, dando despensas, lo que en cierta época fue una ventaja para esas historias. Después de esta anécdota te pregunto, dicen que a veces las historias se repiten. Fíjate qué interesante, es lo que comentábamos hace rato, ¿sí? Tú haces algo y tienes una ventaja competitiva. Exacto, y pum, hacia arriba. Pero los demás hacen lo mismo y se anula esa ventaja competitiva. Pero se convierte en una desventaja competitiva si no lo haces. ¿Sí? Si no lo haces, tienes que seguirlo haciendo, ¿sí? Aunque ya no tengas beneficio. Porque si lo dejas de hacer, tienes un perjuicio. Exacto. ¿Verdad? Eso es un fenómeno también que se da en el ámbito mercadotécnico, ¿sí? O mercadológico. Es algo muy curioso, muy chistoso. Mire, ya que entramos en este rumbo, hay otro personaje en Juárez, Nuevo León. Él es del PT y estuvo con nosotros, se llama Mauro Teniente. Él empezó fuertemente haciendo activismo social, pero de manera distinta a como lo hacían todos los activistas. Empezó a aparecer en muchas encuestas como aspirante a la alcaldía. No sé qué pasó. De repente su presencia en las encuestas bajó porque todo el mundo ya estaba haciendo lo que él hacía. Okay. Y ahora la gente se pregunta que si ya está derrotado de manera anticipada, ¿por qué no lo ven en las encuestas? Claro. Él ahora tiene un grave problema. Está obligado a aparecer en las encuestas si es que quiere vivir políticamente, porque ahí hay una percepción. Aunque él sigue invirtiendo, sigue haciendo activismo, etcétera, ya la gente no lo ve en las encuestas. Ya no existe, vamos. Claro. Y es algo terrible. Claro. La última pregunta, y te decía que en ocasiones la historia en la vida se repite. Comentábamos lo de Adrián y Fox, que le tupió y fue parte de su derrota. ¿Tú crees que se vuelva a repetir la historia ahora con Claudia, que desde la mañanera le esté atizando, y se volverá a repetir la misma historia con los ciudadanos que se dejen llevar por el decir de Claudia, aunque no esté fundamentado? Pregunta. A ver, perdóname, me perdí. El primer planteamiento que es nada más es un planteamiento. ¿Qué está haciendo Claudia? No, te pregunto. Comentábamos lo que pasó entre Adrián y López Obrador. Ya. La historia que si ahora hace lo mismo Claudia para beneficiar a su gente de atacar a Adrián, ¿tú crees que se vuelva a reeditar el mismo final? Puede ser. Vamos. Evidentemente tendría un efecto, sí. Tendría el inconveniente de que sería una réplica de lo anterior y pudiera esto entonces no tener el efecto. Y hasta revertirse. Y hasta revertirse, puede ser. Siempre tenemos ese riesgo, ¿no? Yo espero que no suceda así. Creo, por otra parte, que Adrián de la Garza tiene muy buena relación con Omar García Harfuch, pues están en el mismo tema de la seguridad, y yo creo que hay condiciones para que no vean con malos ojos un triunfo de Adrián en Monterrey. Se habla de que ya están teniendo en Morena, con estas reglamentaciones que tienen, con esta ventaja que tienen absoluta, ya están viviendo algo que vivió el PRI en su momento, y a mí me tocó vivirlo. Sí, cuando decíamos, oye, ¿cómo estamos? Pues estamos arriba en todo. Entonces era un problema para ellos decir, ganamos todo.
Entonces andaban procurando perder algo, ¿sí? Oye, pues a ver esta alcaldía, ahí busca a alguien a ver si chingado le ayudamos, aunque no haya ganado, pues darle el triunfo, para que no se vea tan feo, ¿sí? Para que no se vea tan gacho. Y pudieran esto pues beneficiar. Se habla, por ejemplo, de que están dispuestos en Morena, de que se pierda en Sinaloa la gubernatura, ¿sí? De que se pierdan en algunas otras partes. Seguramente habrá algunas posiciones que para Morena sea inaceptable no tenerlas. Pero bueno, la historia se repite, decía Carlos Marx, ¿sí? Primero como tragedia y luego como comedia, ¿sí? No, yo creo que eso podría no suceder, ¿sí? Pero bueno, ya veremos, estamos ya cerca de ver cómo se mueven las fichas en el tablero nuevoleonés. Y bueno, pues... Bueno, para finalizar, aquí hay algunos comentarios en tu página. A ver, vamos a verlos. Vamos a verlos. Bueno, dice Horacio Borjas, buenos días maestro desde Zaragoza, buenos días. Jesús Andrés Miranda, buenos días señores, gusto escucharnos, nos dice Juan Roma, aquí viéndolos. ¿Es todo lo que se da? Ok, es todo. Ok, bueno, a ver, yo aquí tengo... Son los tuyos estos. Sí. Sí, pero tú tienes más. Yo tengo más, mira qué raro. No, muchos más. A ver, vamos a sumarlos. A ver. Dice Jorge González Tijerina, Horacio Borjas nos está viendo. Horacio Borjas dice buenos días maestros de Zaragoza. Buenos días Jesús, te mandamos un abrazo. Hilda Garza nos está viendo. Jesús Andrés Miranda Barajas, buenos días señores. Gusto escucharnos, nos dice Jesús Andrés Miranda. Rodrigo Adrián Cepeda nos está viendo. Juan Andrés también. Jesús Romero aquí viéndonos. Juan Roma nos dice nuestro compañero. Y luego Anastasio Cervantes Nava, que estuvo viendo el video y se acabó. Sí. Bueno, eso es todo, Toño. Estoy obligado a preguntar si no quieres agregar algo más. No, nada más enviar un saludo muy cariñoso a nuestros compañeros y amigos, sí. Y decirles que el próximo viernes a las 11:30 aquí estaremos, sí, para que pues si tienen ocasión nos escuchen o si no lo vean en YouTube, el canal de Saba Consultores, ahí se van acumulando todos los videos. Y también cada día pongo una canción, Toño. Te habrás dado cuenta de ello. Sí, como no. Todavía, para fortuna mía, sí, lo agradezco mucho, no se ha dado el caso de que alguien me diga, no me estés mandando ya canciones. ¿Sí? Ya me tienes a la madre. Ya me tienes hasta la madre. Y sí se ha dado el caso de maestros de canto, por ejemplo, que me agradecen porque hay muchas canciones que pongo que no las conocían. Entonces, lo que más me motiva para poner esas canciones es que se genere un banco de música ahí en el canal de Saba Consultores, ¿sí? Bajo el rubro de recuerdos de la cueva de Saba, donde pues la gente pueda escuchar canciones que ya no están en la radio, ¿sí? Algunas con cierto grado de dificultad, otras con menos grado de dificultad, pero que pues pueda ser un banco de música de rescate, porque esa música pues se va perdiendo y ahí va quedando en YouTube, ¿sí? Hay canciones pues que nunca se grabaron, por ejemplo, ¿sí? Y que ahí están porque los autores pues yo los conocí y pude cantarlos ahí. Y entonces, bueno, pues ahí en el canal de Saba Consultores, les digo esto, les aclaro, porque si se meten al canal de Saba Consultores, mucho de lo que van a encontrar es música, sí, pero están también estos videos. Salvador, antes de irnos, hay que recordar que el martes por la mañana tenemos un compromiso en la mesa guerrillera. Es un espacio abierto al que nos convoca Salvador Borrego. No necesitan invitación por escrito. Simplemente vengan, nos sentamos y a ver de qué hablamos. Salvador, ¿cómo sigue nuestro amigo Ernesto Cerda? Ya bien,
Ya bien, ya está en su casa desde antier. Ya está escribiendo otra vez ahí en Detona, sí, pues está bien, yo creo que está bien. Ojalá que lo podamos tener aquí con nosotros el martes. Bueno, para los que no lo sepan, uno de los puntales, de los fundadores de la mesa grillera, muy polémico por cierto, es Ernesto Cerda, el cual tuvo un problema por ahí cardíaco, lo liberaron muy bien de ese problema, volvió a recaer levemente, pero ya amenaza y está realizando lo que más le gusta. Como él dice, es un provocador que de repente pendejea a medio mundo, pero se vale. Bueno, Freud, muchas gracias y como siempre les digo, simplemente hablemos claro. Hasta la próxima. Hasta la próxima, compañeros.